Hey, ¿dónde se fue eso? ¿Dónde se fue? ¿Qué es eso? Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, mi esposo perdió un puesto en el trabajo porque estaba cometiendo más errores. No estaba muy dedicado a su trabajo, así que no se sorprendió demasiado por el descenso. Sin embargo, seguía olvidando las cosas más a menudo, así que fuimos al hospital para averiguarlo. Pensé que podría ser depresión, pero los médicos dijeron que en realidad era Alzheimer de inicio temprano. Para decirlo de manera simple, era una forma de demencia. Sabía que los jóvenes podían padecerlo, pero aún así me sorprendió que mi esposo lo tuviera. Mi nombre es Kerry Smith. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora tengo 50 años y mi esposo tenía 54. No tenemos hijos y yo seguí trabajando. Mis padres han fallecido, pero los padres de mi esposo siguen vivos. Viven en el campo, no muy lejos de nosotros. Son personas muy amables y, al enterarse del Alzheimer de mi esposo, incluso ofrecieron llevárselo y sugirieron que debería divorciarme. Pero mi esposo, que solía no gustarle la vida en el campo, se negó rotundamente a mudarse. No decidí divorciarme por su enfermedad. Llevamos casados casi 20 años, y pensé que sería incorrecto dejarlo solo porque se enfermó. Aunque es más olvidadizo, todavía puede vivir una vida normal. Tal vez la medicación que está tomando está ayudando a frenar la enfermedad. No es tan malo porque todavía puede hacer cosas y reconocerme, aunque a veces no responde. Actúa con normalidad la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando le pregunto sobre ciertas cosas, a menudo dice que no sabe o no puede recordar. En el trabajo, cometía más errores y a veces se molestaba cuando no podía entender la documentación. Pensó en renunciar a su trabajo y me preguntó si lo apoyaría si lo hacía. No pude decirle que no, ya que estaba muy ansioso, así que terminó renunciando. Nunca sale y pasa la mayor parte del tiempo en casa. No he notado problemas graves mientras está dentro de la casa. A veces deja las cosas fuera de lugar o encuentra comida esparcida, pero no le molesta a nadie más, así que es manejable. Desde que renunció a su trabajo, ha estado en casa. Pregunté al doctor si deberíamos tener a alguien que lo cuide mientras yo estoy en el trabajo, pero el doctor dijo que no me preocupara demasiado porque aún puede detectar el peligro. Me aconsejó decirle que cierre la puerta cuando salga y que no salga solo. Me preocupaba si seguiría este consejo, pero él seguía diciendo que estaba bien estar solo y a veces se frustraba si insistía demasiado. Cállate, estoy enfermo, no hables de cosas innecesarias, me dijo. Solo me confundes más. Sé considerado, le dije. Tuve que dejarlo solo porque no podía manejarlo. 5 años antes de que descubrieran la enfermedad de mi esposo, me promovieron a gerente de sección a los 40 años. Mi salario aumentó, así que, aunque mi esposo dejó su trabajo, estábamos bien financieramente, no teníamos hijos y teníamos una buena cantidad de ahorros, así que no teníamos que entrar en pánico. Nuestros ahorros seguían intactos. Estaba agradecida por mi trabajo y esperaba que la vida siguiera lo más normal posible. Pero hay algo que me ha estado molestando últimamente. Las cosas a menudo desaparecen, como mis bolsas de marca, zapatos nuevos y ropa que acababa de comprar. Estas eran cosas por las que ahorré y compré como recompensa para mí misma. Busqué por todas partes, pensando que quizás las había puesto en un lugar inusual, pero no las encontré. Cuando le pregunté a mi esposo al respecto, solo dijo, no sé. Le pregunté, ¿recuerdas si las llevaste a algún lado? Él respondió, no recuerdo. Sigue repitiendo las mismas palabras. Me pregunto si su enfermedad ha empeorado tanto que ni siquiera recuerda haber sacado cosas de la casa. Cuando llego a casa del trabajo y le pregunto qué hizo durante el día, a menudo dice, no puedo recordar. El doctor me dijo que la enfermedad puede progresar lentamente o rápidamente, y no pude evitar preocuparme de que estuviera empeorando más rápido. Si ese fuera el caso, me preocuparía dejarlo solo cuando no estoy en casa. Si empezara a deambular, no podría cuidarlo yo sola. Estaba tan preocupada por mi esposo que instalé cámaras de vigilancia en la casa sin decírselo. Temía que pudiera empezar a deambular y causar problemas. No quería que eso sucediera, y si pasaba, tendría que manejarlo. Una semana después de que mi esposo se fue a la cama, revisé nerviosa las grabaciones de las cámaras. Lo que vi fue mucho más impactante de lo que esperaba. Me sorprendió y no me di cuenta de que esto estaba pasando. Mi esposo estaba llevando a una mujer a nuestra casa. No había tenido una conversación real con mi esposo en los últimos 5 años. Solo respondía con respuestas vagas cuando le preguntaba algo, pero en el video hablaba con normalidad, como si no tuviera demencia.
Me sorprendió aún más cuando vi que la mujer era una doctora que lo había diagnosticado con demencia. El hospital en el que trabajaba era el mismo que manejaba los chequeos médicos para su empresa. ¿Es esta una especie de broma cruel entre mi esposo y la doctora? ¿O es una mentira completa que tiene demencia? ¿Realmente no sabía nada al respecto? Para nada. La demencia es una excusa conveniente. No tengo que trabajar y solo puedo decir que no recuerdo nada inconveniente. ¡Qué hombre tan terrible! Haces que tu esposa trabaje mientras tú te quedas en casa y traes a tu amante. Él lo empezó, ¿verdad? Cuando dije que estaba cansada de trabajar y quería renunciar, tú dijiste que él tenía una buena idea. No esperaba que las cosas fueran tan bien. La mujer se mostraba riendo y actuando segura de sí misma con mi esposo. Ella es muy engreída. No sé si la han ascendido o qué, pero ahora está ganando más que yo. Ella está adelantándose a mí. Estoy segura de que debe haberme mirado por encima del hombro, pero gracias a ella, ahora podemos pasar tiempo así. Bueno, ella es mi fuente de dinero, así que tiene que seguir trabajando duro. Mencionaste que era tu ama de llaves el otro día. Él es mi ama de llaves y mi fuente de dinero. No me di cuenta de que sería así. Las palabras en la pantalla seguían repitiéndose en mi cabeza. Ah, y Hannah, no saques demasiadas cosas de la casa porque mi esposa notó que faltan algunas cosas. Dijo, solo sácalas y di que se han perdido. Es una enfermedad, así que solo puedes decir que lo olvidaste. Bueno, eso es cierto. Ninguna otra enfermedad es tan conveniente como esta. No tendré que trabajar por el resto de mi vida. Entonces, eso es lo que ha estado pasando. ¿Qué estaba haciendo? He estado apoyándolo durante 5 años sin cuestionarlo. Trabajé tanto y hice tanto trabajo doméstico, y ahora me siento como una tonta. Es como si toda mi energía se hubiera agotado. Por alguna razón, de repente comencé a reír. Pensé que podría estar volviéndome loca. Estaba tan enojada, triste, frustrada y desesperanzada. Y no quedó ahí. Cuando revisé mi cuenta bancaria, estaba vacía. Todo el dinero que había ahorrado desde que nos casamos se había ido. Me sentí perdida y pensé que era el fin del mundo. No sentí nada cuando Dawn se rompió. Mi esposo despertó con una actitud indiferente, y verlo me enfureció tanto. ¿Dónde está el desayuno? Sentí ganas de agarrarlo y gritarle, pero me contuve. Aún no sabía que yo conocía la verdad. Quería confrontarlo y hacerlo disculparse de inmediato, pero no sabía qué hacer. Sabía que si me enojaba, él solo sonreiría y diría, así que te enteraste. ¿Qué planeas hacer hoy? ¿Qué pasa con eso? Nunca me preguntaste eso antes. Solo tengo curiosidad por saber qué haces en casa todos los días. Realmente quiero trabajar como tú, pero estoy enfermo, así que solo cause problemas. Te envidio por poder trabajar. Me sorprendió cómo podía decir esas cosas tan abiertamente, como claramente me engañó. Podría usar eso como motivo para solicitar una pensión alimenticia y el divorcio, pero pensar en los últimos 5 años me hizo sentir tan frustrada que terminé llorando. Parecía que las personas que hacen cosas así suelen decir, solo estoy bromeando y luego inventan excusas con una lógica confusa. Pasaron unos días mientras intentaba decidir qué hacer. Solo verlo me enfermaba, pero traté de mantener la paciencia. Mantengo la cámara en su lugar. Mi esposo pensaba que no sabía de sus acciones, así que continuaba trayendo a la doctora cuando yo no estaba. Le pregunté, ¿vino alguien hoy? Pensé que olía a otra persona. Él respondió, puede que haya venido alguien, pero no lo recuerdo. Tal vez era un vendedor. ¿Cómo te sientes? ¿Te has visto mejor últimamente? ¿Estás mejorando? Él dijo, no lo creo. He estado más olvidadizo. La doctora dijo que se puede ralentizar la enfermedad, pero no curarla. Eso es cierto. ¿No era esa doctora una mujer hermosa? ¿Era? No recuerdo su rostro. Me asombró que pudiera mantener esta farsa durante tanto tiempo. No podía simplemente quedarme de brazos cruzados, así que tomé el video grabado y fui a visitar a mis suegros sin decírselo a mi esposo. Siempre son tan amables conmigo, pero son los padres de mi esposo. Me preocupaba que, por muy mal que estuviera él, pudieran tomar su parte en lugar de la mía. Incluso podrían culparme por su engaño, diciendo que es porque no soy una buena esposa. Me sentía como un fracaso por no entender la renuencia de mi esposo a trabajar. A pesar de que mentía, no tenía a nadie más con quien hablar. Si ambos me culpaban, pensaba que solo me rendiría, guardaría silencio y pediría el divorcio. Dije, señor y señora Smith, lamento molestarlos, pero necesito hablar con ustedes sobre algo. Ellos preguntaron, ¿qué pasa? ¿Te ves tan cansada? ¿Qué ocurrió? Bueno, pasa, ¿tienes hambre?
te prepararé algo de comer. La amabilidad de mi suegra casi me hizo llorar. No tenía que preocuparme. Después de ver el video de la infidelidad de mi esposo con la doctora, mis suegros se arrodillaron y se disculparon conmigo de inmediato. Lo sentimos mucho, nuestro tonto hijo. Katie, lo siento mucho. En lugar de culparme, lloraron y me tomaron de las manos, lo que también me hizo llorar a mí. Sentí que toda la tensión que había estado acumulando se liberaba de repente, aunque mi enojo hacia mi esposo no desapareció. Me sentí profundamente aliviada al saber que ahora contaba con su apoyo. Hubo algo más que me hizo feliz. Para mi sorpresa, me ofrecieron un ascenso a jefa de departamento. Estaba encantada de saber que mi trabajo duro estaba siendo reconocido y que había un lugar donde podía tener éxito. Oye, Katie, ¿estás escuchando? ¿Qué? Oh, perdón, solo estaba soñando despierta. Estaba pensando en cómo castigar a mi esposo, y me distraje un poco. No es divertido cuando tú y tu esposo están en una mala situación. Sus palabras me hicieron pensar en algo. Me preguntaba si él me cuidaría si llegara a tener demencia. Dije, olvídalo, ya estoy lidiando con mis propios problemas, no hay manera de que pueda cuidar de ti. Cuando dije esto, mi esposo me miró en shock. A partir de entonces, traté de repetir algunos de sus comentarios pasados cada día para que parecieran más reales. Oye, ¿qué estaba haciendo antes? Últimamente he cometido muchos errores en el trabajo. Sigo olvidando cosas, como cómo usar la lavadora o cocinar arroz. Mi esposo se puso cada vez más nervioso. Es bueno que estés trabajando, pero me alegra que estés aquí. Un día, cuando llegué a casa del trabajo, descubrí que mi esposo había salido de la casa. Había llenado los papeles del divorcio y dejó una nota educada. No quiero causarte más problemas, así que he decidido divorciarme de ti. Por favor, no intentes buscarme, Ken. Supe que mi esposo se había escapado porque pensaba que yo podría tener demencia. También descubrí a dónde había ido. Había alquilado un departamento para seguir viéndose con la doctora. Todo esto se mostró en el video oculto que tenía. Me voy a divorciar. No será divertido si tengo que cuidarla, había dicho riendo. Incluso le dijo dónde estaba su nuevo departamento. Ya había transferido mis ahorros a una nueva cuenta, así que no tendría que preocuparme por el dinero por un tiempo. Sabía dónde vivía la doctora por su conversación, así que fui a su vecindario. La doctora estaba casada y vivía en los suburbios con su familia. Inmediatamente solicité el divorcio y envié una factura por pensión alimenticia y división de bienes al nuevo apartamento del esposo de la doctora. También envié una factura por pensión alimenticia a la doctora por correo certificado. Parecía que mi esposo la recibió porque me llamó de inmediato. ¿Qué es esto de la pensión alimenticia?, preguntó. Es por engañarme, respondí. ¿Qué? Ah, y también se lo envié a esa doctora. Pensé que su esposo debía haberse enterado y estaban pasando un mal momento, junto con las facturas de pensión alimenticia. También le envié a mi esposo el video de la cámara oculta. Pensé que su esposo tenía derecho a saber. ¿Cómo te enteraste?, preguntó mi esposo. Yo también me sorprendí. No podía creer que todo fuera una mentira. Pensé que te estabas volviendo loco. Oh, solo estaba tratando de engañarte. Eres tan fácil de engañar, dijo. Mi esposo trató de ignorar lo que había hecho y empezó a gritarme. ¿Y qué si estoy engañando? ¿Crees que tienes derecho a estar enojada conmigo después de fingir demencia durante 5 años y vivir de mi dinero? Y encima trajiste a otra mujer a nuestra casa. ¿Crees que eso está bien? Claramente no esperaba que supiera todo. Empezó a balbucear. ¿Pero qué quieres decir con dividir los bienes? No tengo bienes, dijo. Tenemos tus ahorros, le respondí. Ya lo gasté todo, no queda nada, le dije. Le conté que tenía una cámara en la casa de la doctora y que había grabado todo lo que le había dicho. Tenía pruebas contundentes. Cuando mencioné que sus padres sabían de todo y estaban enojados, empezó a gritar de nuevo. ¿Cómo te atreves a contarle sobre esto? No parecía darse cuenta de que no tenía derecho a estar enojado conmigo ahora. Me alegra que siguiera hablando, porque eso significaba que no tenía que contratar a un investigador privado ni gastar más dinero. Después de eso, se quedó en silencio por un momento, probablemente sin palabras, y luego colgó el teléfono. Al mes siguiente, recibí otra llamada. ¿Qué pasa?, pregunté. ¿Qué? Fui al apartamento y me dijeron que ya está cancelado. ¿Qué apartamento? El apartamento en el que vivíamos. Pensé que había dejado los papeles del divorcio y que no iba a volver.
Cuando le dije que cancelé el contrato de arrendamiento justo después de que se fue, se enojó y preguntó por qué no se lo había dicho. Le expliqué que, dado que estaba desempleado, no podía mantener el apartamento. Después de que dejó su trabajo, cambié el contrato de arrendamiento a mi nombre. Decidí cuándo terminar el contrato y a dónde mudarme. Compré un condominio con la pensión alimenticia y los ahorros que recuperé. Es un lugar pequeño, pero se siente como mi propio hogar especial. ¿Compraste un condominio? Sí, con la pensión alimenticia y los ahorros. Es pequeño, pero es mío. ¿De veras? Sí, y voy para allá ahora. Tengo curiosidad por saber qué tipo de lugar crees que es. ¿Tienes una nueva novia? Terminé con ella. Su esposo se enteró de que ella le engañaba y la divorció. Cometió errores en el hospital y fue demandada por un paciente. Ahora está endeudada porque su esposo y tú la están demandando por pensión alimenticia. Oh, ya veo. Entonces, si volvemos a estar juntos, puedo cancelar la pensión alimenticia y recuperar mi dinero, ¿verdad? Ya estoy harta de esto. ¿Realmente cree que aceptaría eso? Incluso sugirió que volviéramos a estar juntos y que yo recibiera la pensión alimenticia que me debe. Quería decir, ¿estás loco? ¿Por qué debería pagarte? Estamos divorciados y nunca quiero volver a verte. Definitivamente no voy a volver contigo. Dije esto y luego colgué el teléfono, bloqueando todas las llamadas de él. Resulta que mi exesposo fue a visitar a sus padres, solo para descubrir que habían vendido su casa y se habían mudado a un apartamento para personas mayores. Se sorprendió al ver su antigua casa en venta y trató de contactarlos. Como un abogado estaba manejando la cobranza del dinero por la división de bienes y pensión alimenticia, mi exesposo quedó con muy poco dinero. No pudo encontrar un nuevo trabajo y fue desalojado de su apartamento porque no pudo pagar el alquiler. Sin otro lugar a donde ir, debió haber pedido ayuda a sus padres. Probablemente habían planeado con antelación y se mudaron para evitar que él volviera a vivir con ellos. Me dijeron que sentirían pena por mí si eso sucediera. Escuché que ahora trabaja en una fábrica como obrero residente. Es tan perezoso que no puede manejar el trabajo, y los trabajadores más jóvenes lo regañan y golpean todos los días. Ha contactado a sus padres varias veces pidiendo ayuda, pero lo han ignorado. Han pasado unos meses desde el divorcio y aún mantengo contacto con sus padres. Se preocupan por mí y se sienten como verdaderos padres para mí. Quiero seguir cerca de ellos y me aseguraré de cuidar de ellos si llegara a pasar algo. He sido promovida a gerente de departamento y mi salario ha aumentado. Planeo seguir trabajando duro y realmente estoy disfrutando de mi vida tranquila por mi cuenta ahora.